Hola, comenzamos un nuevo video sobre este tema 9 que trata sobre series de Fourier y vamos a ver ahora algunos ejemplos de series de Fourier de algunas funciones simples y cuál es su comportamiento a medida que tomamos sumas parciales de orden cada vez mayor. Bien, entonces comenzamos con el primer ejemplo, que es la función f de x igual a x. Es decir, que estamos en R y la función es la función cuya gráfica es una recta a 45 grados. Esa es la función. Entonces resulta que el coeficiente a sub 0, que es la integral entre menos L y L de x por 1 sobre 2L, da 0 porque el x es una función impar. Entonces lo que dé la integral entre menos L y L, entre 0 y L de este lado y entre menos L y 0 de este lado se compensa y da 0. De la misma manera, cuando integro x multiplicado por coseno de n pi x sobre L, me da 0 porque el producto de estas dos funciones, al ser la x una función impar y coseno una función par, el producto vuelve a ser impar y la integral de funciones impares en intervalos simétricos da 0. O sea que el a sub 0 es 0, todos los a sub n son 0, y b sub n igual a 1 sobre L por la integral entre menos L y L de x por seno de n pi x sobre L, da esta fórmula que está aquí, que uno puede verificar usando una herramienta como el Wolfram Alpha o hacerlo buscar alguna tabla y resolver. Bueno, como el coseno el coseno de n pi da menos 1 a la n, con este menos, eso es lo mismo que menos 1 a la n más 1 por 2L sobre n pi. Bien, entonces veamos un poco en GeoGebra cómo lucen las sumas parciales S, F sub n de f de x, que serán A0 más la suma de n igual a 1 hasta un n fijo de an coseno de n pi x sobre L más bn seno de n pi x sobre L. Y lo vamos a hacer tomando L igual a 1 para tomar un L y poder graficar. Entonces, tengo ya en esta ventana de GeoGebra todo preparado para mostrarles. Y vemos aquí, tengo definido A0 igual a 0, y todos los A sub n, que los escribo como A de n, recordemos que una sucesión de números es una función definida sobre los naturales, igual a 0. Y Bn lo definís como menos 2 sobre n pi por el coseno de n pi. La función f de x es x y la función sfn está definida de esta manera. A sub 0 más suma de an coseno de n pi x más bn por seno de n pi x, y le digo que el n minúscula vaya desde 1 hasta n mayúscula. Y el n mayúscula lo tengo definido aquí con un deslizador. Entonces, cuando sumo hasta n igual a 1, quiere decir que solamente voy a tener el b1 por el, que es este número, por el seno de 1 pi x sobre L. Cuando sume hasta n igual a 2, voy a estar sumando b1 por el seno de 1 pi x sobre L más b2 por el seno de 2 pi x. Y cuando tomo igual a 3 voy sumando cada vez más y vemos que esta gráfica, si miro dentro del intervalo 0,1, si bien con unas cuantas oscilaciones, se va acercando a la gráfica de la función f, que es la que queríamos aproximar. Y a medida que tomo más puntos, me da cada vez una mejor aproximación, aunque un poco ondulada y desagradable a la vista, podríamos decir, la aproximación es cada vez mejor. ¿Sí? Cada vez, si miro una zona lejos de los extremos 1 y menos 1, la aproximación es cada vez mejor. Ahora, vale la pena ver qué ocurre en el menos 1 y en el 1. ¿Sí? En el menos 1 y en el 1, la función vale siempre, en este caso, 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando senos
de n pi x sobre L, que me dan 0 en estos dos extremos. Y otra cosa más vale la pena observar, es que en la definición de los coeficientes de Fourier nosotros usamos integrales entre menos 1 y 1. Solamente interviene de la función azul, que es la i igual a f de x, lo que vale entre menos 1 y 1. Y entonces la serie de Fourier solamente puede aproximar a la f entre menos 1 y 1. ¿Y qué va a ocurrir a medida que, si uno mirara fuera del intervalo menos 1, 1? No tiene cómo saber qué es la función f. Por lo tanto, si miro fuera del intervalo menos 1, 1, la gráfica de la función es una repetición de lo que ocurre en el menos 1, 1. ¿Por qué es esto? Porque todas las funciones que conforman la suma parcial de orden n de la serie de Fourier son funciones periódicas de periodo 2. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en un intervalo de longitud 2 se repite, ¿sí? Lo que ocurre, a ver si puedo mostrarlo de esta manera. Lo que ocurre en este intervalo se repite en el intervalo que sigue de longitud 2 y así sucesivamente en el intervalo que sigue de longitud 2 para aquel lado. Porque eso es la función. Las funciones senos y cosenos que aparecen en la fórmula son periódicas. Entonces, cualquier suma de ellas será periódica, y como lo único que usamos de la función f es cuánto vale en el menos 1, 1, la va a poder aproximar en el menos 1, 1 y nada más. Bien, volvemos entonces a la pizarra. Y concluimos, si bien sin una demostración rigurosa por ahora, que el gráfico, este es un gráfico para n igual a 25, de la suma parcial de la serie de Fourier de orden 25, luce como esto acá, y a medida que el n tiende a infinito, hay unos puntos, estos que están acá, este vendría a ser el 1, o el L, este es el 3L, donde la función converge al valor 0, que es justamente el valor, el promedio entre 1, que vale aquí, vamos a cambiar de color, aquí la función vale 1 y aquí vale menos 1. Como las funciones senos y cosenos son periódicas, lo que hacen es reproducir lo que se llama la extensión periódica de esta. La extensión periódica de esta función es esta que se ve aquí repetida a izquierda y a derecha, pero como las funciones seno y coseno son continuas, no saben a qué converger, vamos a decirlo de esa manera, no saben a qué converger a la izquierda y a la derecha de los puntos de discontinuidad. Entonces convergen al valor medio entre los límites laterales. El límite por izquierda aquí es 1 y el límite por derecha aquí es menos 1. Por eso la serie de Fourier converge al valor medio que es 0. Entonces este dibujo que está aquí a la derecha es de color fucsia, es la serie de Fourier de la f de x. Y este que está aquí es la suma de 25 términos de la serie de Fourier de la f de x. Bien, pasemos a otro ejemplo. Una cosa interesante antes de pasar a otro ejemplo es que los coeficientes de Fourier tienen un término n dividiendo acá, y por eso estos van a tender a 0. Van a tender a 0, entonces cuando yo sume en algún momento puedo dejar de sumar y saber que tengo una aproximación relativamente buena. Pero observemos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, la función es esta que está aquí. 3 más x menos l al cuadrado más x más l al cuadrado. Esa función es, voy a salir un poco feo, en el menos l y l, vamos a bajar un poco esto, es la función que a altura 3, por este 3 de acá, es como x menos l al cuadrado más x más l al cuadrado. Es una función de orden 4 que hace así. Ahora la vamos a ver en el ejemplo. Es una función par, es simétrica con respecto al eje y los coeficientes, bueno, es cuestión de verificarlo, usar algún
software o lo que le guste más a cada uno, y dan, el A sub 0 da este número que está acá, que cuando L es 1, que vamos a ver en el ejemplo, esto da 53/15, y los A sub n dan esta fórmula que tenemos aquí a la derecha, y los B sub n dan todos 0. ¿Por qué? Porque el B sub n es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de la F por el seno de n pi x sobre L. Ahora, esta F es una función par. Multiplicada por una función impar, da una función impar. Y entonces, este producto, al integrarlo en un intervalo simétrico respecto del origen, da 0 a la integral. Entonces, cuando la función es impar, los Bn dan 0. En el ejemplo anterior, cuando la función era par, cuando la función es impar, los An dan 0. Cuando la función es par, como en este caso, los Bn dan 0. Entonces lo voy a escribir acá para que nos quede. Función par, esta es impar. Los An son todos ceros. Incluso la 0. Y cuando la función es impar, todos los Bn son 0. Bien. Otra cosa interesante a notar acá es que aquí hay un n a la cuarta. O sea, estos coeficientes también tienden a 0, pero mucho más rápido. Cuando n es 10, acá ya estoy dividiendo por 10 a la cuarta, por 10.000. Cuando n es 6, cuando n es más grande, cuando n es 100, estoy dividiendo por 10 a la 8, que son 100 millones. Bien, veamos un poco entonces en GeoGebra cómo lucen las gráficas de estas sumas parciales. Bien, entonces acá tenemos en GeoGebra graficado en azul la función esa 3 más x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Y en anaranjado, o en marrón, perdón, la serie de Fourier de orden n de esa función f, que en este caso es con n igual a 1. A medida que tomo n más grande, n igual a 2, 3, 4, ya la gráfica pareciera no cambiar nada. Recuerden que los coeficientes para n igual a 6 estaba dividiendo por n a la cuarta, o sea, 6 a la cuarta. ¿Cuánto es 6 a la cuarta? 6 a la cuarta es 1296, o sea que los coeficientes correspondientes a n6 ya es como 0,001, más chico que un milésimo, por eso no se ve diferencia en el dibujo. Es interesante ver aquí que la aproximación que vemos se ve buena siempre que nos mantengamos en el intervalo -1, 1. ¿Por qué? Porque ese es el intervalo donde yo usé los coeficientes. A ver, si vuelvo al n igual a 1, el error, ya con un coeficiente de Fourier, ya el error se ve que es pequeño entre la función y la aproximación con la suma de Fourier de orden 1. Cuando n es 2, ya la aproximación al ojo casi no se ve, salvo un pequeño error acá. Para n igual a 3, ya la aproximación es mucho mejor. Y así, 4, 5, 6, ya no se observa ninguna diferencia. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Primero, que la función en -1 y en 1 vale lo mismo. Al valer lo mismo la función en -1 y en 1, la continuación periódica, que es la función a la que las series de Fourier convergen, se va a pegar bien. A ver si yo voy a ampliar acá, voy a borrar. Si yo amplío, lo que vemos acá en marrón es la continuación periódica, la repetición del rectángulo que hay entre -1 y 1 en todo rectángulo de longitud 2 a la derecha y a la izquierda. La repetición periódica de esta función se pega bien acá, tanto la función como la derivada son continuos y por eso la aproximación es mejor. No tiene que hacer nada raro la suma de Fourier para lograr aproximar una función discontinua. Y es por eso que la aproximación es mejor, y es por eso que los coeficientes tienen un n a la cuarta dividiendo acá, y eso hace que la convergencia sea más rápida, que con pocos términos
yo ya esté cerca de la función. Muy bien. Volvemos a la pizarra y muestro aquí entonces un resumen de la situación. Primero es que si yo sumo 25 términos, veo casi lo mismo, a los ojos se ve lo mismo que sumar los infinitos términos. Vemos que acá este n a la cuarta es el responsable de que la aproximación acá, en el intervalo -1, 1, sea muy buena, incluso para sumando pocos términos de la serie de Fourier. Bien, veamos un nuevo ejemplo. En este ejemplo tengo la función f de x igual a valor absoluto de x, que si la grafico, es una función que a la derecha del eje x vale x y a la izquierda del, perdón, a la derecha del eje y y a la izquierda del eje y vale como menos x. Esta es la gráfica de y igual a valor absoluto de x. Esta es una función par. Por ese motivo, todos los coeficientes Bn, es par como el ejemplo anterior, todos los Bn que corresponden a los senos, que son impares, son 0. Y solamente sobreviven, por decirlo de alguna manera, los coeficientes An que corresponden a los cosenos. En este caso, aquí tenemos un n cuadrado en lugar de n a la cuarta. En el primer ejemplo teníamos un n, en el segundo teníamos n a la cuarta y ahora tenemos n cuadrado. O sea que estos también tienden a cero rápido, pero no tan rápido como en el ejemplo anterior. Eso quiere decir que le va a costar un poquito más aproximar. ¿Y a qué se debe? A que aquí la función valor absoluto no tiene derivada continua. Y un poquito más, si yo miro lo que ocurre entre menos L y L, la función, las series de Fourier las sumas parciales son funciones periódicas y por lo tanto, en realidad van a querer aproximar a la extensión periódica de esta, que se obtiene repitiendo lo que se observa en este rectángulo, lo tengo que repetir a izquierda y a derecha. Y lo vuelvo a repetir. Si repito eso infinitamente, eso es lo que va a querer aproximar la serie de Fourier cuando uno la mira los coeficientes en el intervalo menos L. Veamos si es cierto en el ejemplo de GeoGebra. Bien. Aquí tenemos la función valor absoluto y debajo, en marrón, la suma de n términos de la serie de Fourier con un término, n igual a 1. A medida que voy haciendo el n cada vez más grande, la aproximación mejora. Aquí parece que no pasa nada. Fíjense, de n igual a 3 a n igual a 4, no pasa nada. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque el A4 es menos 1 a la cuarta, que es 1, menos 1 es 0. O sea que los AN para n par dan 0. Por eso el término de la serie de Fourier da 0 cuando tomo el n igual a 4 y no pasa nada cuando paso de 3 a 4. Cuando tomo 5 términos se aproxima un poco mejor, 6 es lo mismo que 5, 7 un poquito mejor, 8 es lo mismo que 7 y así sucesivamente voy aproximando mejor. Vamos a hacer un zoom para ver lo que ocurre acá. Y voy a empezar de nuevo de n igual a 1. Bueno, para n igual a 1 la aproximación es muy mala, para n igual a 3 va mejorando, y así sucesivamente va mejorando, pero claro, las sumas parciales de la serie de Fourier son funciones suaves. Cuando quiero aproximarle, acá siempre voy a tener un pequeño error imposible de mejorar, porque esta función es suave y tiene que ser par, porque eso respetan las sumas parciales de Fourier y la serie. Que si la función original era par, la suma parcial y la serie son pares, porque son sumas de cosenos. Y entonces da par, y entonces tiene que tener derivada 0, y es imposible aproximar bien esa derivada de ahí. Con 20 términos, la aproximación mejora. En este caso, con n igual a 20, el error es 0.01. Está bien, es razonable, es una centésima, pero
hay siempre un errorcito que como matemático un poco nos molesta. Entonces vuelvo, si hago zoom, ya no se ve tanto, no pareciera ser un problema. Si lo miro en el -1,1, uno puede decir, bueno, en realidad converge, está bien. Solamente que ahí le va a costar un poquito más. Si miro en una región como esta, la aproximación es mucho mejor. No veo ningún error acá. Hago zoom, tantos dígitos como quiera, y recién ahí empiezo a ver un poquito de error, un error muy pequeño, mucho menos de un centésimo. Bien, ¿y qué ocurre fuera del intervalo -1,1? ¿Será cierto lo que predijimos? Sí, efectivamente, si me alejo, lo que veo es que fuera de -1,1 lo que está haciendo la serie de Fourier es aproximar lo que llamamos la extensión periódica de la restricción de esta función azul al -1,1. A ver si puedo dibujar un poco. Si yo hago un rectángulo en el intervalo -1,1 y tomo eso y lo copio a la derecha, lo que veo es esa B corta, y si lo pongo a la derecha de nuevo veo esa B corta, y así sucesivamente. Y lo mismo para la izquierda. Eso es la extensión periódica de la función valor absoluto, que tomo la función valor absoluto en el -1,1 y la extiendo de manera periódica. Quiere decir que la copio a la derecha y a la izquierda, saltando siempre una longitud 2. Bien, volvemos entonces a la pizarra. Entonces lo que concluimos es esto que se ve aquí. Acá tenemos unos ejes un poquito diferenciados, por eso la recta no se ve de 45 grados. Y vemos que la aproximación tiene como que le cuesta ser buena cerca de esas esquinas, pero en la parte más suave la aproximación es buena. Y que no aproxima la función en todo el intervalo, sino que solamente mira lo que ocurre en el -1,1 y eso es lo que repite. Entonces, cuando sumo infinitos términos, lo que veo es la función. Es efectivamente la extensión periódica de la función i igual a valor absoluto de x, tomada entre -1 y 1. Eso es la suma SF de los infinitos términos de la serie de Fourier. Si tomo 20 términos, o 25 de la serie de Fourier, voy a ver algo como esto que está un poquito redondeado ahí, y acá la aproximación es muy buena. Bien, vamos a ver un par de ejemplitos más, y antes de terminar este video. La siguiente función es la función que se conoce con el nombre de parte positiva de x. Es una función que vale x cuando x es positivo y 0 si x es negativo. La gráfica de esta función es la función, vamos a hacer esto un poquito más grueso, es la función 0 cuando el x es menor o igual que 0 y a partir de 0 vale como x. Es similar a la de valor absoluto en el sentido de que tiene un ángulo acá. Es más, yo en la computadora para graficarla usé valor absoluto. Dije, esta es la función x más valor absoluto de x sobre 2. Les invito a verificar que esta fórmula de acá es lo mismo que hacer x más valor absoluto de x sobre 2. Esta función no es par ni impar, así que no nos van a dar 0 ni todos los an ni todos los bn. Por eso las fórmulas dan lo que está escrito acá. ¿Cómo se calculan estos coeficientes? Bueno, si la función vale 0 para x menor o igual que 0, las integrales van a ser, por ejemplo, si yo quiero calcular el an era 1 sobre L, integrar entre menos L y L, de la f de x por el coseno de n pi x sobre L. Y ahora digo, esta función f vale 0 para x menor o igual que 0, y x para x mayor o igual que 0. Por lo tanto,
La integral, esta integral es como que la estoy pensando entre menos L y 0 y entre 0 y L. Entre menos L y 0, esta función vale 0, por lo tanto esta integral me da 0. Y entre 0 y L, esta función vale x. Y por lo tanto, acá tengo que integrar entre 0 y L x por coseno de n pi x sobre p. Y esta es similar a una que hicimos en el primer ejemplo, y usando Wolfram Alpha o alguna herramienta puedo calcular los A sub n. Y de la misma manera podría calcular los b sub n, si acá en lugar de coseno pongo seno. Bien, y tengo esta fórmula. Los A sub n tienen esta fórmula, que de nuevo van a ser algunos 0 y otros no. Fíjense que acá tengo menos 1 a la n, y entonces menos 1 a la n da 1 para n par y 0 para n impar. O sea que para n par esto va a dar 0, porque es 1 menos 1. Y los b sub n, bueno, ninguno va a dar 0. Los a sub n tienen un n cuadrado dividiendo acá, y los b sub n tienen un n solamente. O sea que a esta función le va a costar un poquito aproximarla bien. ¿Y a qué se debe eso? Voy a borrar un poco para mostrarles a qué se debe eso. Se debe a que la función, las sumas parciales van a tratar de aproximar a la repetición de esta fórmula que está acá. A ver si puedo hacer... Voy a achicar un poquito el dibujo. Y ahora, las sumas parciales, si ese es el intervalo menos LL, voy a copiar esto y lo voy a pegar. La serie de Fourier trata de aproximar esta función. Esta es la función, bueno, no me deja moverme afuera de la pantalla. Esta función que se repite, y aquí se vuelve a repetir, y hace así, y así. Y aquí, así, bueno, esa me salió mal, así, y sigue para la izquierda. Entonces, ¿qué problema tiene esta función? Aquí no tiene ningún problema en realidad. Tiene un problema de que no es suave, pero es continua, ¿sí? Sin embargo, aquí, este es el 0, aquí está el 0, acá está el L, acá está el 2L, acá está el 3L, y aquí el menos L. Entonces, el problema es que esta función, al hacer la extensión periódica, resulta discontinua. Aquí tiene una discontinuidad de salto. Por lo tanto, en este punto va a tratar de aproximar con funciones suaves, entonces tiene que poner pendientes muy altas. Y las funciones trigonométricas tienen una especie de rigidez que hace que para aproximar eso, las funciones tengan que hacer así, y bajar para ahí, y así. En este punto va a aproximar justo al punto medio del salto, entre los límites laterales. Veámoslo en GeoGebra. Bien, acá tenemos definidos los a sub n, los b sub n, el a sub 0 siempre como un número aparte, la función b que yo les había dicho, que es el valor absoluto de x más x sobre 2, y la suma que está definida no sé, como la suma de esos términos, y aquí está el n. Con el n, cuando tengo una aproximación, fíjense, la función f es la azul, que se ve vale 0 para x negativo y vale como x para x positivo. Y la suma de un término, o sea, el A0 más el A1 coseno más el B1 seno, nos da esta función marrón, que aproxima lo mejor que puede con esas tres funciones, con la constante, con el coseno de 1 pi x, y con el seno de 1 pi x, sumando, lo mejor que puede hacer es esto. Si sumo 2, ya la aproximación es mejor, aunque no parece demasiado mejor. Si sumo 3, 4 y 5, 6, 7, la aproximación de esta función mejora, tiene ondulaciones debidas a que aquí la función intenta aproximar algo discontinuo, ¿sí? Intenta aproximar la función que a partir de acá vale 0, porque es la repetición de lo que se ve en el menos 1, 1. Entonces, a medida que sumo más términos, la aproximación mejora en las zonas suaves, pero es muy mala cerca de los puntos de discontinuidad. Y una cosa interesante de observar es que a esta altura, vamos a hacer un zoom,
a pesar de que yo sume cada vez más términos, este piquito siempre se mantiene a una distancia del 0, más o menos como 0.09. O sea, esta altura es siempre más que 0.08. A ver. Aunque sume 20 términos, y sumo más. Eso no quiere decir que no aproxime acá. ¿Qué pasa? Cuando yo sume 50 términos, este pico se habrá corrido para la izquierda mucho más. Bueno, este error que ocurre por culpa de las discontinuidades de la extensión periódica se conoce como fenómeno de Gibbs. Ahora lo voy a mostrar en la transparencia que sigue. Volvamos a la pizarra. Perdón. Si hago un zoom, lo que vemos es, de nuevo, que lo que ocurre en el menos 1, 1, se repite entre 1 y 3, se repite entre 3 y 5, y así sucesivamente. Vuelvo a la pizarra. Y vemos los dibujos. Lo que se ve aquí a la izquierda es la suma de aproximadamente 25 términos de la serie de Fourier, y esta es la f. Entonces, aproxima bien a la f en el intervalo menos 1, 1. Y lo que ocurre entre 1 y 3 es una repetición de lo que ocurre entre menos 1 y 1. Si yo sumo infinitos términos, lo que voy a tener es que la función converge a esta, que es la gráfica de la f original, excepto en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. En esos extremos converge a este punto, que es el valor que está en el medio, que hace que estas dos alturas sean iguales. Entonces, esta altura es lo que uno llama f en L menos. Es el límite. F en L menos. Es el límite cuando x tiende a L por izquierda de f de x. Esa es esta altura. Y este 0 es en realidad una copia de este que está acá, que es f en menos L más. Es el límite cuando x tiende a menos L, pero por derecha, de f de x. ¿Sí? Estoy tendiendo aquí por derecha, este es menos L. Este es L y aquí tiendo por izquierda. Entonces, este valor es el promedio de esos dos. Es f en L menos más f en menos L más sobre 2. Ese es el valor al que tiende eso, porque la repetición periódica generó una discontinuidad. Bien, veamos un último ejemplo y terminamos. Entonces, el último ejemplo es la función que se llama función de Heaviside. Es la función que vale 0 para x menor o igual que 0 y 1 para x mayor que 0. Entonces, la gráfica es una función que vale 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Y en el 0 vale c. Bien, los coeficientes dan el A0 igual a 2. Todos los AN son iguales a 0, porque fíjense una cosa, si yo pienso en esta gráfica, como el A0 es un medio, el A0 es un medio, cuando yo le reste el A0, lo que me queda, si pienso que este es el origen, es una función impar. Una función simétrica con respecto a este origen desplazado en un medio. Por eso todos los AN dan 0. Y los BN dan lo que tienen que dar, que son, según esta fórmula, van a ser, cuando el n sea par, esto da 0, y cuando n sea impar, da 2 sobre n. Bien, veamos entonces en GeoGebra cómo luce la gráfica de esta función. Bien, acá tenemos graficada entonces la función f, que valía 0 para x menor o igual que 0, y 1 para x mayor que 0, y esta es la suma de Fourier de orden n. Cuando tomo n igual a 1, veo ese seno que está desplazado en un medio. Ven que es un medio acá, 0,5, más un seno.
multiplicado también por un medio. Cuando sumo dos términos no veo ningún cambio porque el B2 da 0. Cuando sumo tres términos veo esa aproximación de la función 1 acá entre menos 1 y 1. Yo tendría que hacer un zoom ahí y no ver lo que ocurre para x es mayor que 1. Cuando sumo, perdón, 4 términos no cambia nada, con 5 términos tengo esa aproximación. Fíjense que es interesante observar que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Para n igual a 5 veo 5 cumbres y valles en la aproximación, 5 ondas. Y para n igual a 6 no cambia nada, para 7, para 9, para 11 y así va aproximándose cada vez mejor. Pero si miro aquí adentro, a medida que sume más voy a aproximar más, pero cerca del 1 voy a tener, del 0, de x igual a 0 tengo un problema. Esta altura es siempre mayor que 1.08, o sea que esta altura va a ser siempre mayor que un 8% del salto. ¿Sí? La función azul salta de 0 a 1 y esta altura es siempre mayor que 0.08. Pero igualmente esta puntita, a medida que tomo n más grande, se va acercando y la convergencia es mejor. Podemos poner n igual a 40, por ejemplo, y ver qué pasa. ¿No me dejó? Ahí estaba. Para n igual a 39, se ve una cosa así. Esa altura sigue siendo igual, pero aquí la aproximación es cada vez mejor. Si alejo la imagen, veo que se repite. Lo que ocurre en el menos 1, 1, se repite entre menos 3 y menos 1, se repite entre menos 3 y menos 5, entre 1 y 3 y así sucesivamente. Entonces que la función aproxima la extensión periódica de lo que ocurre en el menos 1, 1. Muy bien, volvemos a la pizarra para finalizar este video. Y vemos que entonces la aproximación de Fourier con unos cuantos términos, en este caso, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esa función es la SF15 de la F. Y aquí venía la función original, a ver si la puedo marcar de rojo. Aquí venía la función original, que como era discontinua, acá valía 1 por este lado límite y por este lado 0, acá vale un medio. Pero la función original, la serie de Fourier, solamente consideró lo que pasa entre menos 1 y 1. Y esa función, al repetirla, sigue de menos 1 a 1, y entonces generó la repetición una discontinuidad acá. Entonces, en 0 converge a un medio, en 1 también converge a un medio, en 2 también, y así. Acá vale 1, 0, 1, 0. Muy bien. En la próxima vamos a formalizar un poco todo esto y con esto terminamos la clase de hoy.